Descubiertos 13 relatos escalofriantes de cazadores. Historias prohibidas de horrores embrujados. La oscuridad se tragaba las calles de su barrio, y Alejandro, un joven repartidor nocturno, sentía el taladrante peso de la preocupación por su madre enferma. Esa noche, además de entregar pizzas, su misión era volver a casa lo más rápido posible. Sin embargo, a medida que iba recorriendo esas calles conocidas, un pálido susurro heló su sangre. En una esquina oscura y desierta, el lamento de una mujer parecían llamar su atención, un eco de una leyenda que sus abuelos narraban. El espíritu de una dama asesinada por un cazador que aún acecha entre las sombras. A pesar de tratar de ignorarlo, la tensión se hizo palpable en el ambiente. Cada sombra danzante lo seguía, cada chiflido del viento le provocaba escalofríos. Los vecinos, al pasar junto a sus casas, lo miraban con desconfianza, como si supieran algo que él ignoraba. La angustia lo ahogaba, y en su mente resonaban las advertencias de aquellos que hablaban en murmullos sobre desaparecidos y cazadores que se adentraban en la sierra sin jamás volver. Era como si una neblina de fatalidad cubriera su camino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada vez que se acercaba a su casa, el silencio lo inquietaba. Su madre, antes llena de vida, ahora parecía hablar en susurros, sus ojos temerosos, observando constantemente la esquina oscura de la sala. Era como si un velo de locura la envolviera lentamente. Aquella transformación lo atormentaba, mientras intentaba racionalizar lo que sucedía frente a él. De repente, una débil risa escalofriante se filtró por la ventana, un eco del lamento de esa mujer llevándolo a la locura. El barrio se tornó aún más opresivo, como si las paredes respiraran con secretos oscuros. Aquella noche decidió salir de nuevo, sin más entrega que la de buscar respuestas. Caminó deprisa, sintiendo la presión de miradas ajenas en su espalda. Una puerta crujió detrás de él y su corazón se aceleró. Cuando sintió que estaba siendo seguido, su mente se llenó de imágenes de lo que podría acecharlo en la oscuridad. Al llegar a una pequeña plaza encontró a un grupo de amigos de su infancia, riendo y hablando en voz baja. Pero al verlo a él, sus rostros se tornaron serios y las risas se apagaron. Murmullos a su alrededor, preguntas que nadie respondía. Alejandro se dio cuenta de que ya no era solo un trabajador del barrio, ahora era parte de algo mayor, un juego de vida o muerte manipulado por fuerzas en la penumbra. Y cuando todo parecía oscuro y sin salida, él decidió que debía enfrentarse a lo desconocido, dispuesto a descubrir la conexión entre su madre y el inquietante lamento de la mujer. Mientras las sombras se alargaban y la noche se tornaba cada vez más aterradora, sintió en su pecho una mezcla de pánico y determinación. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería capaz de romper el ciclo antes de que su madre perdiera la lucha? El lamento se intensificó, rabia pulsando en su interior, pero el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. La luna, oculta tras nubes espesas, apenas iluminaba el sendero. Alejandro se detuvo, su aliento se tornó un vaho visible en el aire helado de la noche. Tenía que descubrir de dónde venía ese lamento. La plaza, que en otro momento había sido un refugio de risas y juegos, se presentaba ahora como un escenario de pesadilla. Las sombras parecían alargarse como dedos que lo tocaban, invitándolo a acercarse. Mientras avanzaba cautelosamente,
Recordó las historias que su abuela contaba sobre los cazadores y su conexión con la leyenda de la mujer. Al parecer, ella había sido un alma inocente, atrapada en un ciclo de venganza eterno, forzada a vagar sola en busca de justicia por la sangre derramada. Las advertencias resonaban en su mente como campanas de alarma. No debía hacer contacto visual con ella, pero, al mismo tiempo, la urgencia por ayudar a su madre lo empujaba hacia adelante. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio y Alejandro se sobresaltó. Era una voz que conocía, una que resonaba a través de un pasillo oscuro. Miró hacia la casa de su vecino, donde la ventana parpadeaba con una luz intermitente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Al llegar encontró a doña Clara, una anciana que siempre le ofrecía galletas a cambio de compañía. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror. —¡Ay, Alejandro! —gritó. ¡La mujer maldita está aquí! La vi anoche, gritando bajo la luna, llamando por sus víctimas. La anciana comenzó a temblar, y Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. He escuchado su lamento, su reclamo. Hay que hacer algo. No podemos dejar que se lleve más almas, dijo ella, su voz quebrada por el miedo. Alejandro asintió, y sintiendo que el tiempo se agotaba, tomó la mano de doña Clara. —¿Dónde la has visto? —preguntó decidido. —En la sierra, cerca del viejo árbol caído. Se dice que el cazador que la mató vuelve cada luna llena para reclamar lo que es suyo —murmuró temblando. En su interior, Alejandro se debatía entre la necesidad de salvar a su madre y el escalofrío que le recorría la piel al pensar en confrontar a un espíritu que había causado tanto sufrimiento. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sin más, salió de la casa, el eco de sus pasos resonando por la plaza desierta. Caminó hacia la sierra, el lamento cada vez más fuerte, más cercano. Cada vez que respiraba, su corazón palpitaba con más fuerza, como si supiera que se encontraba a un paso de lo desconocido. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo. La brisa parecía susurrar advertencias, las sombras se movían a su alrededor y el frío parecía calar hasta los huesos. Agarró el teléfono en su bolsillo, como si la luz del dispositivo pudiera ahuyentar lo que acechaba. Pero el brillo se apagó de repente, dejándolo a la oscuridad. Y ahí, en ese momento de tensión, escuchó un nuevo sonido, el crujido de ramas. Una figura se dibujó entre los árboles. Alejandro tragó saliva, y cuando el ser finalmente emergió, sus ojos se encontraron con los de la mujer. La pena y el deseo de venganza marcaban su rostro. —¿Por qué has venido, Alejandro? —preguntó, su voz un eco alrededor de la sierra. Con esas palabras, el horror se deslizó en su corazón. No era solo un encuentro, era una elección. Mientras la realidad se desvanecía, Alejandro se dio cuenta de que cada decisión contaba. Cada palabra podría ser su salvación o su perdición. Pero, ¿cómo se enfrentaría a lo que no entendía del todo? Y el lamento en su mente se transformó en una petición desesperada. —Ayúdame. ¿Qué haría Alejandro? ¿Tendría el valor para desentrañar el misterio que conectaba a su madre con el espíritu? La noche, aún plácida, se preparaba para revelar no solo el secreto, sino también el precio que tendría que pagar. El aire se volvió denso, casi palpable. Alejandro sintió cómo su garganta se cerraba. La figura de la mujer, con su cabello deshecho y su vestido rasgado, se acercaba lentamente, su mirada fija en él. —Te he estado esperando —dijo de nuevo, con un tono que era a la vez una súplica y una amenaza. La oscuridad parecía consumir el sonido de sus palabras, como si el bosque mismo las devorara. Las ramas crujieron a su alrededor, pero Alejandro no podía apartar la vista de aquellos ojos tristes. Un torbellino de emociones lo invadió. Miedo,
compasión y una creciente urgencia por entender. «No puedo ayudarte si no me dices qué necesitas», logró responder, su voz temblando. «La justicia», exclamó la mujer, elevando su mano como si pudiese tocar las estrellas ocultas entre las nubes. «Mi vida fue arrebatada y el asesino camina libre. Cada luna llena él toma un alma y ahora busca a los míos. Debo encontrarlo y tú me ayudarás, o tu madre será la próxima». El estómago de Alejandro se revolvió ante la mención de su madre. «¿El cazador? ¿Quién es?», preguntó, su nerviosismo punzando cada palabra. Un silencio pesado se instaló entre ellos, casi tan pesado como el aire, hasta que la mujer inclinó su cabeza, como si recordara algo doloroso. «Un hombre del pueblo», susurró. «No podía salvarme, pero conocía el secreto. Mi nombre fue borrado, pero mi dolor no. Necesito que lo enfrentes. Solo así podré descansar». Alejandro sintió como el pánico luchaba por salir. La idea de enfrentar al cazador, un hombre posiblemente tan aterrador como el espíritu mismo, era angustiante, pero no tenía más opción si quería salvar a su madre. «¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro?», preguntó, intentando que su voz no temblara. «Él siempre vuelve al lugar donde comenzó todo, el viejo árbol. Esa es su marca», respondió la mujer, su voz resonando como un eco en su mente. Las sombras que rodeaban a Alejandro parecieron moverse inquietas, como si quisieran participar en la conversación. «¿Por qué no lo has hecho tú?», inquirió, la duda invadiendo sus pensamientos. «¿Por qué necesitas que yo?». «Porque la venganza es un ciclo, y no puedo romperlo solo. Tú eres el que puede desatarla». La mujer avanzó un paso más, y Alejandro sintió que el frío de su ser lo atravesaba, provocando un escalofrío que le hizo mirar hacia atrás a la espesura del bosque. Si le hacía caso a la mujer, el riesgo de perderse en una maraña de sucesos aterradores aumentaba. Pero, si no lo hacía, su madre podría ser la víctima de esa justicia insaciable. El sudor le corría por la frente y su corazón latía con fuerza, cada palpitar resonando como un tambor de guerra. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», preguntó al final, abrumado pero decidido. La mujer sonrió, una mezcla de gratitud y desesperación en su rostro. «Entra al bosque, encuentra al cazador y recuerda, no te dejes llevar por la rabia del momento. Necesitarás más que fuerza. Recuerda mi nombre y, si él te lo pregunta, dilo. Mi nombre es el hilo que une nuestro destino». Antes de que pudiera preguntar más, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un velo de niebla que se deslizaba entre las sombras. «¡Espera!», gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. Solo quedó el eco de su voz en la soledad de la sierra. De repente, el lamento regresó, más fuerte y doloroso que antes. La bruma comenzó a hacerse más densa, envolviendo a Alejandro mientras se preparaba para adentrarse aún más en el bosque. Podía sentir la mirada de la mujer, un recordatorio de la misión que lo esperaba. Y bajo esa presión, una pregunta constante se apoderó de su mente. ¿Realmente sobreviviría para desatar la verdad de la mujer y confrontar al cazador? El frío a su alrededor se intensificó mientras avanzaba. Los árboles se cerraban a su alrededor. Algo acechaba en la oscuridad, y una sombra se movió detrás de él. Alejandro se volvió rápidamente, pero lo único que vio fue la silueta oscura entre los árboles. Sus sospechas se confirmaron. No estaba solo. Entonces un susurro helado flotó en el aire. «¿Estás listo para conocer tu destino, Alejandro?». Y mientras la inquietante risa resonaba, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La oscuridad del bosque se espesaba cada vez más, como un manto que envolvía a Alejandro en un abrazo helado. Sentía que el aire se volvía cada vez más pesado, como si los árboles, con sus ramas retorcidas, quisieran arroparlo en su desolación.
La risa aún resonaba en su mente, un eco perturbador que le recordaba que no solo debía enfrentar al cazador, sino también a sus propios temores. Con pasos inseguros, Alejandro se adentró más en la penumbra. El hecho de estar tan cerca del lugar donde se había cometido el crimen lo llenaba de una inquietante ansiedad. Cada crujido de rama a su alrededor sonaba como el latido de un corazón que palpita, inundando el ambiente de adrenalina. «El viejo árbol, ¿dónde estarás?», murmuraba para sí mismo, intentando recordar las palabras de la mujer. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se detuvo, conteniendo la respiración. El bosque parecía cobrar vida, como si cada sombra lo estuviera observando, esperando el momento propicio para atacarlo. Una figura oscura apareció a su lado, desconectándose del bosque. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. La sombra era inconfundible, con una forma humana pero distorsionada, como si estuviera compuesta por las mismas sombras que lo rodeaban. «No tengas miedo», susurró, pero su voz era un raspido seco, como el crujir de hojas marchitas. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro temblando, aunque la ira comenzaba a calentar su sangre. «Un amigo o un enemigo, depende de cómo lo mires. Tu curiosidad te ha traído hasta aquí, pero no todos los caminos son seguros», dijo la sombra, inclinándose levemente al frente, dejando entrever una sonrisa que parecía desgarrar su rostro. «¡Vete!», gritó Alejandro, incapaz de soportar más esa mezcla de temor y confusión. Sin embargo, la sombra no se movió, permaneciendo allí, inmóvil. «Dices que quieres conocer al cazador. Yo sé dónde se encuentra, pero no te lo daré gratis. Hay un precio que pagar». Su tono era burlón, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. Alejandro sintió que la angustia apretaba su pecho. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sabiendo que de alguna manera esta criatura durante ese intercambio podría revelarle algo importante. «Solo que comprendas el dolor que has estado ignorando, esa pequeña culpa que anida en tu corazón. No puedes cargar con Vengeance si no estás dispuesto a enfrentar lo que has ocultado», dijo la sombra, acercándose un poco más, dejando un rastro frío en el aire. «No tengo nada que ocultar», replicó Alejandro, pero una parte de él sabía que era una mentira. Recuerdos de su infancia, de momentos que preferiría olvidar, comenzaron a surgir. «Si no enfrentas lo que realmente te atormenta, no podrás vencer al cazador», insistió la sombra. «Tú serás el siguiente en caer, y tu madre no será la única en sufrir. Te lo prometo». La risa burlona resonó nuevamente, provocando un eco en la negrura del bosque. Con el miedo aturdido en su mente, Alejandro comprendió que estaba atrapado no solo físicamente, sino también en un mar de emociones reprimidas. Pero la sombra lo había empujado aún más hacia el borde, hacia una decisión ineludible: enfrentar su pasado o dejarse consumir. El terror que había sentido hasta ahora, si bien pulsante, se transformó ahora en una angustia tangible. «Dime cómo puedo enfrentar al cazador, o lo lamentarás», murmuró, intentando infundir valor en sus palabras. La sombra sonrió, con su mueca torcida iluminada por una cruel satisfacción. «Las verdades, a menudo, son más terribles que cualquier cosa que puedas enfrentar en este bosque. Busca el árbol, Alejandro. Allí hallarás las respuestas que tanto temes». Un estruendo desgarrador resonó a su alrededor, como un trueno lejano. Alejandro comprendió que el tiempo se agotaba. La amenaza del cazador no era solo un eco de juegos pasados. Estaba aquí, acechando en la sombra. Y entonces, mientras Alejandro se giró hacia el lugar donde el árbol debería estar, una sensación ominosa lo envolvió. La decisión estaba ante él. ¿Podría realmente mirar dentro de sí mismo y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La risa de la sombra se desvaneció,
pero no sin dejar una impresión imborrable en su mente. Regresó a la mente de Alejandro una inquietante pregunta. ¿Estaba realmente listo para enfrentar aquello que había enterrado en su interior antes de encontrarse con el cazador? La respuesta se alzaba, oscura y amenazante, ante él. Alejandro sintió como el preludio de sus miedos lo atrapaba. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia el lugar donde creía que estaba el viejo árbol, ese símbolo de su infancia enredada con secretos. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía engullir su ser como un abismo sin fondo. Las ramas rechinaban al chocar entre sí, como si quisieran advertirle de lo que estaba por venir. Un viento frío lo hizo temblar, y notó que el aire se tornaba cada vez más denso, llenándolo de un peso que dificultaba su respiración. En su mente, la risa de la sombra se volvía un eco constante, un recordatorio de que no solo luchaba contra un cazador exterior, sino también con sus propios demonios. «¿Qué es lo que tanto temes?», se preguntó mientras sus pies tropezaban con raíces y piedras en el camino. Debía ser valiente, tenía que serlo, pero su valor se evaporaba en cada paso que daba hacia el árbol maldito. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de incertidumbre, se detuvo frente a un gigantesco roble. Su tronco era grueso y nudoso, como el cuerpo de un anciano que había vivido demasiadas pesadumbres. Las ramas se estiraban hacia el cielo como dedos esqueléticos, y en su corteza había marcas que parecían historias olvidadas, relatos de aquellos que, como él, habían buscado respuestas en medio de esa tierra de sombras. «¿Es aquí donde comenzaré a desenterrar mis verdades?», murmuró, casi para darse ánimo. Extendió la mano hacia la corteza, temblando al contacto. En ese instante, imágenes comenzaron a surgir en su mente, recuerdos de risas infantiles, de días dorados junto a su madre, pero también de una profunda tristeza que lo abrazaba como una sombra. Un estruendo, más cercano esta vez, lo sacó de su ensueño. Alejandro se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura oscura se recortaba contra la bruma, firmemente plantada ante él. Sus ojos brillaban con una luz inhumana y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «Ya has llegado lejos, Alejandro», dijo una voz profunda, resonante como el trueno. «Pero no todo lo que estás buscando está aquí. Un precio se debe pagar por cada respuesta que anhelas». «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, sintiendo que sus piernas flaqueaban bajo el peso del miedo. Era como si entre lo visible y lo invisible la figura absorbiera toda luz, dejando un vacío aterrador. «Soy el guardián de los secretos. Cada vida que ha sido despojada de su verdad debe enfrentarse a mí y a sus propios temores. Tienes que decidir. Puedes huir y seguir arrastrando tu carga o enfrentarte a lo que has tratado de ignorar. La elección es tuya, pero no te engañes. Huir solo traerá más oscuridad a tu vida». Un susurro escalofriante llegó a sus oídos, contándole secretos que nunca había querido escuchar. Recordó el rostro de su madre, la forma en que ocultaba la tristeza tras una sonrisa forzada, y cada lágrima que nunca pudo borrar. La culpa lo molestaba, como un eco lejano que lo llamaba a confrontar su propio miedo. Su mente se debatía en un mar revuelto de emociones, pero entonces una frase resonó con claridad. «Las verdades son más terribles que cualquier cosa que puedas enfrentar en este bosque». Las palabras de la sombra volvieron a atormentarlo y le recordaron que lo que había enterrado no lo dejaría en paz. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora un murmullo asustado. «Primero, deshidrátate de tus ilusiones. Solo así podrás descubrir quién verdaderamente eres. La caza comienza pronto, y el cazador no esperará por ti». Antes de que pudiera reaccionar, un viento helado lo empujó hacia el árbol. Entonces, las raíces comenzaron a retorcerse, brotando del suelo como serpientes que pretendían atrapar su alma.
Alejandro sintió la trampa cerrarse a su alrededor. Todo a su alrededor se oscurecía, y tenía la certeza de que ya no había vuelta atrás. Podría realmente enfrentar todo lo que había reprimido. Las sombras del bosque empezaron a acercarse, implacables y voraces, como bestias hambrientas. No solo se trataba del cazador. Habría una confrontación, una batalla contra lo que había ignorado durante tanto tiempo. La oscuridad se adensaba, y Alejandro sabía que debía tomar una decisión. ¿Podría, al final, mirar a su interior y enfrentar la verdad del cazador que lo acechaba? El tiempo se acababa, y el terror lo envolvía mientras esperaba una respuesta que podría sellar su destino. El aire se tornó frío, y una tensión palpable se sintió en el ambiente. Alejandro se dio cuenta de que las raíces ya se habían enredado alrededor de sus pies, apretándose como una soga, lastimándolo. El guardián de los secretos observaba. Su mirada fría lo atravesaba. «¿Qué eliges, Alejandro?», preguntó, y su voz era un susurro que reverberaba en la mente del joven. «No tengo tiempo para dudar», se dijo. Con un esfuerzo levantó la mirada hacia la figura oscura. «No huiré más». La determinación le dio fuerza, y con un grito ahogado tiró de su cuerpo para liberarse de las raíces. Chocó con el suelo, y el dolor recorrió su cuerpo, pero no se detuvo. En ese momento comprendió que la sombra no podía atraparlo siempre que él decidiera no dejarse vencer. Cerró los ojos y respiró hondo, invocando los recuerdos de aquellos días felices junto a su madre, aquellos en que la risa era más fuerte que el llanto. «No estoy aquí para ser otra víctima», murmuró, mientras levantaba las manos hacia el árbol. Un instante después, sintió como una energía cálida comenzaba a fluir desde su interior, como si las memorias fueran una luz que comenzaba a brillar. El árbol comenzó a temblar. Las raíces, sorprendidas, retrocedieron ligeramente, y Alejandro sintió la libertad corriendo por sus venas, pero la figura oscura mantuvo su postura inquebrantable, mostrando una sonrisa sombría. «Eso es solo el comienzo, muchacho. Descubrir la verdad requiere más que coraje. Te enfrentarás a lo que hay en tu corazón, y eso será lo más aterrador de todo». De repente, el viento se intensificó, y sombras emergieron del suelo, acercándose, susurrando nombres y secretos olvidados. «¡Madre!», gritó Alejandro, sintiendo que cada pronombre resonaba con dolor. Recordó esa tarde en el pueblo en la que su madre había desaparecido, y cómo él había rechazado la realidad, construyendo muros en su mente para protegerse. Pero esos muros ahora se desmoronaban, dejando expuesto un abismo que parecía devorarlo todo. Una figura se dibujó entre las sombras. Era él mismo, pero más joven, con los ojos llenos de confusión y tristeza. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», se escuchó a sí mismo gritar. Alejandro sintió que el frío del miedo lo envolvía nuevamente. «Déjame en paz. No quiero lidiar con eso», suplicó el eco de su infancia, mientras las sombras a su alrededor se reían de su angustia. Pero ahora Alejandro entendía. Esa parte de él que había ignorado no podía permanecer en silencio. Con un grito lleno de dolor, se acercó a su otra mitad. «Te veo y te acepto. No más huir». Al pronunciar esas palabras, una luz brillante estalló entre ellos, rompiendo las sombras como un amanecer repentino. La figura infantil sonrió, y de repente la oscuridad se desvaneció, dejando solo el árbol y el eco de sus secretos. Pero en el fondo, Alejandro entendía que esto solo era el principio. Había enfrentado un pedazo de su temor, pero el verdadero cazador aún acechaba en la penumbra, observándolo en silencio. «Ahora el verdadero desafío inicia», sentenció el guardián, su voz resonando con fuerza. «No solo enfrentarás tus sombras, sino lo que te trajo aquí en primer lugar. Tu madre, ella tiene secretos, y será el momento de revelarlos».
Alejandro tembló, sintiendo que la oscuridad lo miraba de nuevo. Tantas preguntas no respondidas. El eco de su madre resonaba más fuerte que nunca. Y con la revelación del guardián, la verdad se acercaba a un punto crítico. ¿Qué secretos habían quedado enterrados en su pasado? ¿Realmente podría soportar el peso de lo que descubriría? La noche aún no había terminado, y el terror acechante prometía un desenlace aterrador. La casa apenas comenzaba. El viento aullaba, como si tuviera voz propia, arrastrando consigo susurros que parecían salir de la tierra misma. Las raíces, aún temblorosas, retrocedieron del alcance de Alejandro, pero el guardián no se movió. Esa sonrisa siniestra se había ampliado, como si disfrutara del juego que estaba por desatarse. ¿Preparado para las revelaciones, Alejandro? La pregunta resonó en su mente. Un escalofrío descendió por su espalda mientras el guardián levantaba su mano, señalando hacia el árbol. El tronco se la figuró, mostrando grabados que parecían historias perdidas en el tiempo. Cada símbolo resaltaba, pulsando como si estuviera vivo. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, incapaz de apartar la mirada de aquel fenómeno inquietante. Son los recuerdos de aquellos que se han perdido en la niebla del tiempo, respondió el guardián, su voz convirtiéndose en un eco lejano. Pregúntate, ¿qué tan dispuesto estás a explorar lo que fue enterrado? Nada en su vida lo había preparado para esto, pero había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás. Lo haré, declaró. ¿Qué quieres que haga? Las sombras a su alrededor se agitaron, susurrando un coro de lamentos olvidados. Alejandro sintió como los ecos de aquellos que habían sufrido antes que él lo rodeaban. Con un movimiento casi involuntario, tocó el árbol, y en ese instante una ola de visiones lo invadió. El paisaje se transformó frente a él. Vio a una mujer que era idénticamente parecida a su madre, abrazando a un niño que no podía ser otro que él mismo. Estaba en la cima de una colina, riendo, pero de repente el cielo se oscureció y el aire se volvió pesado. Se oyó un grito desgarrador y la imagen se desvaneció en llamas. «¡Madre!», Alejandro gritó, su corazón latiendo frenéticamente. No podía contener la angustia que subía en su pecho. «¿Ves? Esa es parte de la verdad que buscas», dijo el guardián con aquella risa burlona. «Tu madre tomó decisiones que llevaron a su desaparición. Ya no era su único secreto. La oscuridad tenía sed y ella contribuyó al festín». Alejandro sintió cómo el frío se apoderaba de él, una sensación de traición que lo devoraba por dentro. Se vio obligado a confrontar no solo sus recuerdos, sino también lo que representaban. «No es cierto, no puedo creerlo», balbuceó. Cada palabra temblaba, empujando su rabia a la superficie. «Tus emociones son poderosas, muchacho, pero son también una carga, y a menudo la verdad más oscura se revela a través de la angustia», replicó el guardián, acercándose aún más. Con un movimiento de su mano, convocó una imagen más, una explosión de colores que rápidamente se desvaneció en sombras. En la visión, vio a su madre en un círculo de personas desconocidas, susurrando en un idioma extraño, mientras símbolos extraños danzaban alrededor de ellos. Cada palabra resonaba con un poder antiguo y oscuro. Ninguno de ellos se atrevió a desafiarla. «Cuando el miedo se apodera, solo queda la elección del sacrificio», dijo la figura sombría. Una sensación de náuseas invadió a Alejandro. «¿Sacrificio? ¿Qué hiciste?». Su voz se rompió, sintiendo el peso de una verdad aplastante. «Lo que debe hacerse por poder. Las sombras siempre buscan compañía». El guardián sonrió, y su rostro se volvió una máscara de miedo. «Sabías que lo que ella conocía era peligroso, y te mantuvo lejos por una razón. Pero ahora, si deseas descubrir las respuestas, hay un precio que pagar». Alejandro sintió que su cuerpo temblaba, y no solo de terror.
parecía estar parándose al borde del abismo. La oscuridad, un eco perpetuo, lo llamaba a dar un paso más cerca. Y de repente, el árbol comenzó a vibrar, resonando con unas palabras inaudibles. Las raíces comenzaron a moverse nuevamente, como serpientes buscando su presa. La sensación de violencia llenó el aire. Estaba atrapado entre el deseo de saber y el terror de lo que podría descubrir. El sacrificio no siempre es cuerpo. Puede ser más profundo, susurró el guardián, cerrando la distancia entre ellos. ¿Te atreverás a seguir adelante, Alejandro? Esta vez tu vida podría depender de ello. El viento lamió su rostro, y las sombras acechaban alrededor, burlándose de él mientras la verdad, aquella que había anhelado, se deslizaba más allá de su alcance. La elección estaba ante él, pero el tiempo se agotaba. La puerta del abismo estaba a punto de abrirse. ¿Qué secreto tan atroz podría descubrir que marcaría su destino? Alejandro sintió la presión en su pecho, como si la oscuridad cobrara forma y tratara de asfixiarlo. El guardián se acercó, sus ojos como pozos de desesperación. Cada palabra que pronunciaba resonaba en su mente como un eco implacable, llenándolo de dudas y miedos latentes. ¿Estás listo para el sacrificio?, preguntó el guardián, su voz ahora un susurro que parecía provenir de más allá del tiempo. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, recolectando las angustias de aquellos que habían estado allí antes. Las raíces serpenteantes del árbol parecían querer tocar su piel, como si tuvieran su propia voluntad. «No sé qué hacer», murmuró Alejandro, sintiendo cómo cada hilo de valor se escapaba de sus manos. Pero en su interior, la rabia y el dolor se tejían, formando una resolución tentadora. Sabía que, sin importar el costo, debía descubrir la verdad sobre su madre. Con un grito que atravesó el aire pesado, se armó de valor. «Sí, estoy listo, quiero saber», proclamó, aunque su voz temblaba. Era un grito de desesperación y desafío, una súplica al mismo tiempo. El guardián esbozó una sonrisa torcida. «Entonces escoge lo que estás dispuesto a perder». Las raíces del árbol comenzaron a agitarse aún más, pero en lugar de extenderse hacia él, retrocedieron, como si esperaran una señal. Alejandro sintió un frío que le recorrió la espalda, un escalofrío que parecía más un aviso. ¿Qué representaba su sacrificio? ¿Era su vida? ¿Su esencia? La pregunta giraba en su mente como una danza macabra. Las visiones comenzaron a envolverlo nuevamente. Esta vez, las imágenes eran más grotescas. Sierras de madera llenas de sangre y gritos. Vio a su madre rodeada de sombras, riendo, recitando conjuros que lo dejaron helado. A su alrededor, figuras alargadas de un negro profundo parecían absorber toda la luz, y un aire eléctrico vibraba en el ambiente, anunciando un caos inminente. «¿Qué querías, madre?», gritó, sintiéndose desgarrado entre el amor y el odio. «¿Por qué te entregaste a ellos?». Las sombras respondieron, un coro de murmullos en lenguas antiguas, formando un crescendo que nos dejó a Alejandro sin aliento. Nombres, rostros distorsionados y gritos de una tragedia no olvidada comenzaron a llenar su mente. De repente, la visión se centró en una figura alta y pálida, más que un hombre, un espectro. Era el rostro de uno de sus ancestros, alguien que había cruzado al otro lado por codicia. De pronto, su corazón dio un vuelco. Las raíces del árbol se levantaron, horrorizando su existencia. «¡No! Esto no es lo que quiero». Alejandro giró sobre sus talones, sintiendo que el abismo detrás de él estaba ávido de devorarlo. «Entonces offer yourself to the shadows». La voz del guardián resonó, ahora envolvente e imperiosa. Las sombras se hicieron más densas, llenando el aire de un frío penetrante.
El árbol crujió violentamente y Alejandro sintió que las sombras tiraban de su ser, intentando golpearlo con la verdad que tanto había buscado. A un paso de caer, se aferró a sus recuerdos, a su madre, a esa risa en la colina. «No lo haré, no me seréis, no lo permitiré», gritó, mirando al guardián a los ojos, que brillaban con un hambre inhumana. Y hubo un instante, una pausa en la tormenta, donde el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Alejandro sintió que el determinismo se desmoronaba alrededor de él, y comprendió que la elección no era solo suya. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia el tronco del árbol, buscando lastimarse, buscando una forma de liberarse del yugo que lo mantenía prisionero. Su cuerpo fue inundado por un torrente de energía oscura. Todo se volvió negro. De pronto, despertó en un lugar desconocido. El aire era más pesado, saturado de un olor dulzón, y bajo sus pies una hierba gorda y espesa cubría el suelo. Los árboles a su alrededor eran imponentes, pero silentes. «Bienvenido a tu verdad». La voz del guardián resonó, pero no estaba ahí. El lugar era un laberinto de sombras y ecos distorsionados. Alejandro no sabía si había escapado o si había caído más profundamente en un abismo sin fin. Un susurro a sus espaldas lo hizo girar, un reflejo de él mismo, su rostro distorsionado, envolviendo secretos en un manto oscuro. Allí, entre lo desconocido, Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. «¿Vas a liberar estos secretos o serás parte de ellos para siempre?», preguntó la sombra. Su sonrisa era tan oscura que congeló su sangre. Alejandro sintió que sus fuerzas se desvanecían, mientras el horror de lo que podría enfrentar lo arrastraba una y otra vez hacia el abismo. Pero esta vez, enfrentar los secretos podría ser la única forma de regresar a la vida que una vez conoció. Sin embargo, había un símbolo en su mente que palpitaba con fuerza. Era el mismo grabado que había visto en el árbol antes de su caída, y ahora parecía cobrar vida. ¿Qué haría con aquello? La elección estaba más viva que nunca. La oscuridad se irguió, y el eco de una verdad aún más horrenda resonaba en el fondo de su ser. Lo peor aún no ha llegado. La sombra lo miró, un espejo de su propia desesperación, y Alejandro sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que la piel, más densa que el aire que lo rodeaba. Las palabras resonaban en su cabeza, como campanas que anunciaban la inminente llegada de una tormenta. «¿Vas a liberar estos secretos o serás parte de ellos para siempre?», repetía la sombra, su voz un eco en la vasta oscuridad. Un sudor frío le recorrió la frente mientras su corazón latía con fuerza. La respuesta lo aterrorizaba, y a pesar de ello, había algo fascinante en la posibilidad de conocer la verdad. Escrutó la penumbra a su alrededor, buscando alguna pista, algún signo que le indicara que había algún camino hacia la redención. Pero todo lo que encontró fueron ecos de risas y lamentos atrapados en el aire, un coro macabro que lo invitaba a unirse a ellos. Sin embargo, el símbolo que palpitaba en su mente era más dominante. Recordó la forma en que brillaba, cómo parecía vibrar con vida propia, como si pudiera ofrecerle una salida, una respuesta. «¿Qué significa?», se preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. La sombra pareció leer sus pensamientos, sus ojos oscuros reflejaban malicia y sabiduría a partes iguales. «Es la clave, el comienzo de todo», dijo, señalando con una mano extremadamente delgada hacia el centro del laberinto. Una ligera luz titilaba en el horizonte, parpadeando con la promesa de la respuesta que tanto anhelaba. Pero la sombra no se movió. «Debes decidir, ¿te atreverás a enfrentarte a lo que te espera allí?». Alejandro se encontró en un dilema. La luz significaba esperanza, pero también podía ser su perdición. ¿Qué clase de rituales habían desatado aquellos secretos? ¿Sería capaz de aceptar lo que podía descubrir?
Todas sus dudas luchaban en su interior. Con un respiro profundo, decidió avanzar. Cada paso hacia la luz era un eco de pasos perdidos, y cada hoja que crujía bajo sus pies le recordaba lo poco que sabía de sí mismo. De pronto, una risa maníaca resonó a su alrededor, rebotando entre los árboles como un canto de sirena. La presencia oscura, debajo de la luz, parecía absorber su valentía, desdibujando sus contornos. La sombra lo siguió, siempre detrás de él, dejando una estela de desasosiego. «Recuerda, no hay vuelta atrás», susurró, su voz un murmullo que hizo que el cabello de Alejandro se erizara. Sintió un giro en su estómago. La luz se hacía más intensa, pero también más aterradora. Durante un momento vaciló. Se volvió hacia la sombra, quien le sonrió con una mueca escalofriante. «Tienes más en juego de lo que imaginas. Cada secreto que descubras, cada verdad que reveles, te hará afrontar algo que ya llevas dentro». De repente, una ola de imágenes lo golpeó. Vio fragmentos de su infancia, momentos cotidianos en la casa de su madre, intercalados con aquel árbol monstruoso, las raíces que parecían abrazar su cuerpo. ¿Quién eras realmente, madre? La pregunta se formó sin que él la pronunciara. La luz brilló con fuerza, cegándolo momentáneamente. Cuando su visión se despejó, se dio cuenta de que estaba frente a un pedestal. En él, el símbolo que tanto lo atormentaba se proyectaba, pulsando como un corazón vivo. Pero había algo más. Un pequeño objeto brillaba a su lado, una figura oscura que lo llamaba. Al acercarse, una voz familiar resonó en su mente, como un eco lejano de su infancia. Era la voz de su madre, entrelazada con advertencias y promesas. «Sé valiente, hijo. La verdad no siempre es lo que espera, pero es necesaria. Elige sabiamente». Alejandro extendió su mano hacia el objeto con el pulso acelerado. Mientras tanto, la sombra retrocedía, pero su mirada seguía fija en él, como un depredador esperando el momento justo para atacar. Después de todo, ¿quién era él para desafiar a lo desconocido? La pregunta perseguía sus pensamientos como un lobo acechando en la noche. Y en ese instante, una elección se perfilaba ante él. Una elección que podría marcar su destino. Pero no estaba listo. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Un grito lleno de rabia y dolor resonó desde el fondo de la oscuridad. Un alarido que lo llamó por su nombre. ¡Alejandro! Desconcertado, retrocedió mientras el aire se tornaba más pesado, y la sombra volvió a murmurar: «Ahora el horror se desata. ¿Te atreverás a cruzar la línea entre lo que conoces y lo que desconoces?» La oscuridad se avino, oscureciendo la luz que se desvanecía. Sin opciones, Alejandro se lanzó hacia adelante. ¿Pero sería capaz de soportar lo que realmente significaba esa verdad? ¿Y regresaría alguna vez a casa? La oscuridad finalmente cedió ante un rayo de luna que iluminó el claro en el que Alejandro se encontraba. Ni las sombras ni el guardián estaban presentes, pero la tensión en el aire era palpable. Una sensación de desamparo lo invadió, sabiendo que la respuesta a sus preguntas lo esperaba escondida en lo profundo de su ser. Con pesadez, giró el pequeño objeto en su mano, el mismo símbolo que había encontrado en el pedestal. Era una medalla antigua, desgastada pero llena de misteriosas inscripciones que pulsaban, como si contaran una historia que aún no había revelado. Mirando hacia el bosque, comprendió que lo que debía desenterrar no solo eran secretos sobre su madre, sino también sobre su propia historia. «Debo confrontar lo que aprendí», murmuró para sí mismo. Los ecos del pasado resonaban en su mente, revelando un legado que nunca había deseado cargar. Decidió seguir aquel camino hacia la verdad, determinando todo lo que estaba dispuesto a sacrificar. Mientras se adentraba más en el bosque, el aire pesado se tornaba más ligero y las sombras se disolvían como si ellas mismas temieran lo que podría descubrir. Las memorias de su infancia
Invadieron sus pensamientos, los risas de su madre, los días de juegos y aquella noche fatídica en la que ella había desaparecido. Una conexión empezaba a formarse. Los sacrificios no eran solo de un lado. Él también había perdido. Antes de que pudiera darse cuenta, llegó a un claro donde un árbol milenario se erguía solitario, igual que en sus visiones. Sus raíces retorcidas parecían contar historias de tiempo y dolor en cada surco. Alejandro sintió un impulso abrumador hacia él, la necesidad de descubrir qué había en su interior. Pero había un eco que lo detenía. Las sombras son peligrosas. Ten cuidado con lo que buscas. Al acercarse al árbol, observó las marcas en la corteza, las mismas que habían adornado su mente como un cuadro de terror. Fue cuando, en medio de la confusión, escuchó una voz familiar que lo llamaba. No era solo un eco, era su madre resonando en los confines de su corazón. Alejandro, por favor, escucha. Las respuestas están en ti, en nuestro nombre. ¿Qué nombre?, cuestionó sintiendo que la carga del pasado lo abrumaba. La medalla comenzó a brillar con fuerza, iluminando la escena en un destello mágico. En ese instante comprendió lo que debía hacer. Incluso en las sombras hay luz, se dijo, uniendo el significado de las visiones y las palabras susurradas de su madre. Extendió la mano hacia el árbol, tocando la corteza con reverencia. No escaparé más. Soy Alejandro. No me rendiré a la oscuridad. Un fulgor lo envolvió. Las raíces empezaron a vibrar y el árbol comenzó a desvanecerse, al igual que las sombras a su alrededor. Las historias atrapadas en la corteza se filtraron en su mente, revelándole la verdad detrás de la desaparición de su madre y el cazador que había marcado no solo su historia, sino también su vida. Él era uno de mis antepasados, alguien que la merecía por sus conocimientos oscuros. Nunca lo vi venir. Una imagen nublada cruzó por su mente, una representación del horror que su madre había enfrentado. La lucha de él, buscando un camino, escondiendo la verdad para protegerlo. Alejandro sintió una oleada de rabia crecer en su interior. Todos esos años de silencio y dolor, ese sacrificio que había sido olvidado. No puedo permitir que esto continúe, gritó al mundo, rompiendo el hechizo de la sombra que había acechado su vida. En un último intento por liberar la verdad que guiaba su corazón, levantó la medalla y la colocó contra la corteza del árbol. En ese instante, sintió que un torrente de energía se desataba, conectando pasado, presente y futuro, creando un ciclo de redención que traería paz no solo a su madre, sino también a él. El árbol se iluminó con una luz resplandeciente, y la figura de su madre apareció ante él, sonriendo con una luz que nunca había olvidado. Entre lágrimas, ella le dijo: «Has tenido valor, hijo mío. Ahora eres libre». De repente, la presión se disipó. Las sombras se desvanecieron como ecos lejanos y la luna llenaba el cielo. Con una nueva determinación, Alejandro despertó en el claro, la medalla aún brillando en su mano, ya no como un símbolo de sufrimiento, sino como uno de esperanza. Alejandro regresó a su hogar, con el pesar en su corazón convertido en conocimiento, listo para enfrentar un futuro en el que su madre viviría en él, no como un recuerdo perdido, sino como un faro de luz. La noche había terminado, y con ella el ciclo de terror y dolor. Finalmente los cazadores habían encontrado su paz. Y ahora, querido lector, si has disfrutado de esta historia y necesitas más relatos como este, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Además, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Haz que nuestras historias lleguen a más personas.
Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer tus impresiones. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es fundamental.